un saludo, igualmente lo podemos saludar como hacemos con Rosa Amelia Acevedo, Germán Reyes, Piedad Morales, a ver quién más está conectado, Carlos Alberto Rodríguez, están por allá en el Tolima, a Yosit Sinali Torrado, Yolanda Valencia, a ver quién más está conectado por acá, Lices María Plata desde Chinácota, y Iván Leal está conectado y está aquí, es una bendición, es una tremenda bendición el hermano Iván. Los bendecimos y pedimos al Señor que si tienen alguna necesidad les sea suplida en Cristo Jesús. Bien, vamos a presentar delante del Señor lo consagrado de nuestra casa. Pero antes quiero hacer algo. Hay una familia que nos visita, mi hermana Ángela y sus hijos. Por favor, se coloca en pie por un momento. Mi hermana Ángela, ella viene de Chinácota, del Centro Cristiano Chinácota, y vino a vivir acá a Prado del Este. ¿La recibimos? Damos un aplauso al Señor por usted y por sus hijos. Bien, qué bendición. En el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo 9 y 10, hay dos versículos que son importantes que nosotros los oigamos y los entendamos, porque habla de un principio espiritual y es honrar a Dios. Proverbios 3:9, dice la Escritura allí en Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hay un principio espiritual de honra, y es que Dios honra al que le honra. ¿A quién honra Dios? Dios honra al que le honra. Dios es un Dios justo. Nada de lo que hagamos para Él se queda sin recompensa. Mire, yo sirvo al Señor desde que conocí de Él y lo hago con todo mi corazón, no esperando honra humana. Si viene es añadidura, pero la mayor honra que usted y yo podamos recibir es que Dios nos honre. Y el hecho de ser hijos de Dios ya es una honra, porque antes ¿qué éramos? No éramos hijos de Dios, éramos criaturas, ahora somos hijos de Dios. Dios nos ha honrado incluyéndonos dentro de su familia, la familia de la fe. Aquí hay el principio de la honra, y es que yo puedo honrar a Dios con mis bienes, también lo honro con mi vida. Usted pudiera estar en Chinácota, estar en San Andrés Islas, hubiera podido haberse ido para cualquier otro lado este domingo, pero usted escogió el mejor lugar. ¿Qué escogió usted? El mejor lugar, el lugar donde está la presencia de Dios. Eso ya es honrar a Dios. Ahora, Dios no se queda con la honra que nosotros le damos, Él siempre devuelve. ¿Qué es lo que Él hace? Devuelve. Dios nunca devuelve la misma cantidad, sino que devuelve muchísimo más. Es más, desborda nuestras expectativas. Dios siempre te va a dar mucho más de lo que tú necesites. Siempre. Dios es un Dios dador por excelencia. ¿Y cómo devuelve Él a la honra que nosotros le damos? Dice, tus graneros estarán a reventar, dice en otra versión de Biblia. Ellos rebosarán de grano. O sea, en tu alacena, en tu nevera, donde guardas los alimentos, siempre va a estar con provisión. ¿Lo puedes creer? Y también dice que tus lagares, usted dice, pero pastor, ya no tenemos lagares, ya no pisamos la uva para hacer el vino. La uva en la Escritura representa gozo y alegría. El vino representa gozo y alegría. Eso quiere decir que sin importar las circunstancias por las que estés pasando, nunca te va a faltar el gozo en tu corazón. ¿Sabías que el gozo es algo que el Señor nos da para que lo disfrutemos? Y usted preguntará, bueno, ¿y por qué hay gente amargada? ¿Por qué hay gente amargada? Porque no han entendido que Dios nos da el gozo para que lo disfrutemos. Y es gratis.
yo determino vivir en gozo, yo determino amar, yo determino ser agradecido. Entonces Dios me da provisión y me da gozo, me da alegría y me da paz. ¿Qué más necesitas? No necesitas más nada sino la bendición de Dios. Colócate en pie, toma en tu mano tu ofrenda. Yo tengo aquí mi ofrenda misionera y vamos a presentarla delante del Señor, creyendo que Él la recibe. En su mano es multiplicada, así como se multiplicaron aquellos 5 panes y pececillos en las manos del Señor, y esto va a servir para alimentar multitudes con la palabra de Dios. Con tu manita levantada, Padre, gracias te damos por el privilegio que nos das de ser tus hijos, haber sido adoptados como hijos tuyos, habiendo sido redimidos con la sangre preciosa del Cordero sin mancha, el que quita el pecado del mundo. Gracias, Señor, porque podemos traer de lo que tú nos diste primero. Aquí en nuestra mano hay fruto de nuestro trabajo, porque tú nos diste vida, nos diste fuerza, nos diste sabiduría para trabajar, para producir y para hacer riqueza. Y tu bendición es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Señor, hoy al traer esta ofrenda, queremos, Señor, que en tus manos se multiplique, que a través de ella el reino de los cielos crezca y se extienda hasta lo último de la tierra. Señor, allí las misiones que nuestra iglesia tiene en Mozambique, Molumboro, aquellos huérfanos que son sustentados a través de esta ofrenda. Señor, allí en los Himalayas, Bután, Kalimpong, la tierra donde nunca antes se había hablado del Señor Jesucristo. Hoy hay más de 100 iglesias donde tu nombre es glorificado. Gracias por los misioneros, que esta ofrenda, Señor, que tu pueblo da para ellos sea multiplicada y sustente a aquellos misioneros, y que tu palabra corra hasta lo último de la tierra, porque sabemos que esa es una de las señales antes de tu próxima venida, que este evangelio del reino será conocido en toda la tierra. Diga, y al dar, yo renuncio a vivir en pobreza. Diga, al dar, yo declaro una nueva realidad económica sobre mi vida. Declaro que tendré siempre todo lo suficiente en todas mis necesidades y que podré abundar para toda buena obra. De lo recibido de tu mano, te devuelvo con gratitud. Amén. Venga por favor al altar. Deposita su ofrenda, su diezmo, su primicia, y lo hace con alegría. Y para los que están haciendo su ofrenda para el embellecimiento, aquí mi hermana Karime está recibiendo la ofrenda. Gloria al Señor. Hoy es día de cena del Señor. ¿Hoy es día de qué? Cena del Señor. Voy a preguntar, ¿quién nos visita hoy por primera vez? Además de la familia de mi hermana Ángela, que viene de Chinacota. ¿Quién nos visita que viene hoy por primera vez? Levánteme una de sus manitas, alguien que nos visite por primera vez. ¿Todos de la casa? Bueno, una bendición. Todos de la casa. Cada segundo domingo de cada mes en nuestra iglesia celebramos la Cena del Señor. En otros lugares la celebran el primer domingo. Nosotros la celebramos el segundo domingo. ¿Qué tiene de particular si se celebra el primero o el segundo domingo? Nada, absolutamente nada. Lo importante es que nosotros celebramos la Cena del Señor. ¿Cuándo lo hacemos? Es irrelevante. Lo importante es celebrarla y entender cuál es el propósito de la celebración de la Cena del Señor. ¿Usted quiere conocer el propósito de la celebración de la Cena del Señor? Hay un texto que está en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 23, donde el apóstol Pablo nos regala la explicación de lo que él recibió como enseñanza y que a su vez transmite a nosotros. Dice 1 Corintios 11, 23, porque yo recibí del Señor. ¿De quién recibió? Del Señor, lo que también os he enseñado,
que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Qué es la copa? El nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Cuántas veces? Todas las veces en memoria de Él. Y concluye en el 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Ahí está el propósito explicado por el apóstol Pablo. Estamos anunciando que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. En esta semana, en la tradición, se celebra la muerte y resurrección del Señor. Cada año muere y cada año resucita. Pero Él murió una sola vez y resucitó una sola vez y para siempre. Nosotros debemos entenderlo así, que Él lo hizo una sola vez y nosotros somos beneficiarios de ese sacrificio. Porque lo que Él hizo fue quitarte a ti y a mí de la cruz, que sí merecíamos el castigo, y colocarse en nuestro lugar. Eso es lo que se llama un sacrificio en lugar de. Él te quitó y a mí, que sí merecíamos por nuestros pecados esa muerte tan cruel, esas heridas que Él llevó allí en su costado, los huecos con que horadaron sus manos y sus pies, los latigazos que sufrió en su espalda, no eran para Él, porque Él no cometió pecado. Pero la bondad y la gracia de Dios es que pagó por lo que tú y yo debíamos. Como cuando tú tienes una deuda, yo respondo por esa deuda, yo pago. O sea que aunque nosotros fuimos los que teníamos la deuda, Dios pagó. Y no fue cualquier precio, la sangre más preciosa que haya en todo el universo, la sangre preciosa de Cristo. Entonces, las cenas recuerda que hubo un sacrificio. Lo que para ti, para mí hoy es gratis, tuvo un precio alto. Pero hay una segunda motivación o razón de la cena del Señor, que debemos anunciarlo hasta que Él venga. ¿Cuántos sabían que Jesucristo vuelve por segunda vez? La primera vez vino, cuando entró a Jerusalén, vino montado en un pollino, en un burrito. ¿Sabe que cuando un rey entraba a una ciudad montado en un burro, venía en símbolo de paz? Venía en paz. Pero su segunda venida no va a ser en un burro, va a ser en un caballo. ¿Sabe qué significa cuando un rey venía montado en un caballo? Venía. ¿En qué venía? En guerra. O sea que su segunda venida es diferente. Este tiempo entre la primera y la segunda es lo que se le conoce como el tiempo de gracia, donde hay una abertura de la puerta de los cielos para todo el que quiera entrar y recibir el regalo de la salvación. Así de sencillo. Jesucristo pagó en la cruz para que tú y yo tuviéramos libre entrada al trono de la gracia y tengamos salvación. Y esto es lo que anunciamos con la cena. ¿Quiénes pueden tomar la cena? Que hemos sido bautizados en agua y hemos tenido comunión o tenemos comunión con Dios y con nuestros hermanos. En estos días han pasado unos incidentes un poquito chistosos, y algo que yo hice molestó a una hermana. Yo llegué y le dije: sí, ya me perdonó porque hoy es cena del Señor. Para la cena del Señor, nosotros no es solo para la cena, todos los días debemos tener esa comunión con Dios.
Si lo dejamos solamente para la cena, sería que vivimos un mes de cualquier poquitos días, empatamos. No, aquí no se trata de empatar, sino de vivir continuamente una vida que agrade a Dios. Amén. Bien, vamos a tomar los símbolos de la cena: el pan y la copa. Aquí tenemos el pan y tenemos la azúcar. Y Jesús dijo que el pan que Él partió representaba su cuerpo. ¿Qué representaba? Su cuerpo, que fue molido por nuestros pecados. O sea que al tomar el pan y al triturarlo con nuestras muelas y dientes, estamos recordando que su cuerpo fue molido por nuestros pecados. Y la copa de vino representa un nuevo pacto. ¿Qué es lo que representa? Un nuevo pacto. Usted es beneficiario de un nuevo pacto. Extienda sus manitas hacia el altar y presentemos los símbolos de la cena. Padre, gracias te damos por esta copa de vino que tú nos permites hoy tomar y recordar tu muerte en la cruz. Esa muerte injusta, porque el que no cometió pecado, le fueron endilgados todos los pecados nuestros y de la humanidad, y allí en la cruz pagó el precio que merecían nuestros pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Gracias, Señor, por esa sangre que derramaste. Hasta la última gota de tu sangre se derramó en la cruz y limpió nuestras faltas, nuestras rebeliones, nuestras transgresiones y nuestros pecados. Gracias, Señor, porque estamos cubiertos con la sangre preciosa del Cordero. Y el pan que representa tu cuerpo, que fue molido por nuestros pecados. Este pan, Señor, es pan de vida, pan de sanidad. Aquel que esté enfermo y reciba este pan, reciba sanidad en el nombre de Jesucristo. Porque por esas heridas y esa llaga que llevaste en la cruz, nosotros ya fuimos curados. Por esa palabra haya sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Por favor, pasen los hermanos. Toman. Sí. Tome la copa y tome el pan, y cuando lo coma, dé gracias a Dios, porque a Él le plació que usted hoy estuviera aquí reunido junto con todos los santos de Prado del Este, celebrando la cena del Señor. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre
nuestros pecados encima Él llevó. Y en un momento importante y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, quería mi salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Vamos a permitirle a los ministros de alabanza que nos sirven, guiándonos en la alabanza, que ahora ellos sean servidos junto con los servidores sugieres que están aquí, y la iglesia sigue cantando. Sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me redime, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario? Y con esa misma alegría recibamos a la mensajera de la palabra, la hermana Omar Carreño Albarracín, es la portadora de la palabra del Señor. Dios bendiga, iglesia. ¿Quién vive? Y a su nombre vamos a entonar otra vez. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. ¿Lo cree? Con el corazón. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús.
sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Se ha pagado un precio de una inocente por tu culpa para hacerte a ti libre de todo yugo, de toda cadena, de toda miseria, de toda pobreza, de todo lazo que el enemigo haya traído sobre tu casa y sobre tu familia, sobre tu vida. Y donde está el Espíritu de Dios, ¿hay qué? Hay libertad. Y si el Espíritu de Dios está en tu vida, hay libertad en tu vida. Hay libertad en tu casa, hay libertad en tu economía, hay libertad en tu cuerpo. Si el Espíritu de Dios está en ti y en tu casa, hay libertad para cada uno de nosotros. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Dile gracias, papito Dios, por esta mañana gloriosa. Me uno en el Espíritu, dígale, con mi mente, con mi corazón, con todo mi ser, me uno a ti, Espíritu de Dios, para que seas tú ministrando. Dile, despojo mi mente, todo mi ser, de pensamientos, de toda obra de la carne. Padre, la sujeto allí en obediencia a Cristo. Dile, y abro mi mente, abro mi corazón, abro mi alma, mi espíritu, Dios, para que seas tú hablándome en esta mañana. Dile, háblame, Espíritu Santo, háblame a mi vida, Señor. Abro todo mi ser para que seas tú ministrando de una manera gloriosa. El Espíritu de Dios está vigente, y donde hay libertad está el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Libertad de qué? De toda cadena. ¿Libertad de qué? De todo yugo. ¿Libertad de qué? De toda enfermedad. ¿Libertad de qué? De toda pobreza. ¿Libertad de qué? De toda obra de la carne. En el nombre de Jesús. Dile, soy libre. Soy libre. Soy libre, soy libre. Créalo desde aquí, desde tus entrañas. Dile, soy libre en el nombre de Jesús, porque su Espíritu habita en mí. Quiero compartirles un pensamiento que el Señor me trajo en esta semana. Toda la semana ha estado trabajando conmigo en esta palabra. Yo no sabía que iba a ministrar la palabra hoy, pero desde hace muchos días el Señor me estaba preparando para hoy. Él nos prepara. Cuando tú anhelas al Señor y anhelas servirle, Él nos prepara. Él no deja nada a medias, hermanos. Y quiero que me acompañen. El título de la palabra es: si no hay hambre, no hay llenura. Si no hay hambre, cuando nuestro cuerpo, nosotros tenemos hambre, ¿qué tenemos que hacer? Comer, ¿cierto? ¿Para qué? Para saciar nuestra alma, ¿cierto? Nuestro espíritu, para saciar nuestro cuerpo, perdón. Nuestro espíritu y nuestra alma. Si tú no te llenas del Espíritu de Dios, ¿cómo estaremos? A veces nos acostumbramos de tantas maneras nosotros, sabiendo que tenemos el Espíritu de Dios, que el Señor, cuando lo recibimos en nuestro corazón y lo aceptamos como nuestro Dios y Salvador, y lo recibimos, Él dio algo por nosotros, que es la zarra de la salvación. Es el Espíritu de Dios que nos hace ¿qué? Propiedad de Él, porque Él fue el que pagó en la cruz del Calvario por nosotros. El Espíritu Santo nos hace propiedad ¿de quién? ¿De quién somos propiedad? De Jesús. Pero resulta, hermanos, que ese sello quedó ahí.
Y el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Somos templo del Espíritu de Dios. Somos morada del Dios Altísimo. Porque cuando yo recibo a Cristo, el Espíritu Santo viene a mi vida y es el que cambia y transforma mi vida. Pero Él no es escaso. El Espíritu Santo no solamente fueron las arras que puso el Señor Jesucristo por nosotros. Para cuando Él venga, Él nos entrega en el reino. Él nos entrega allí a la iglesia. Cuando Jesucristo venga por su iglesia, el Espíritu Santo es el que da testimonio de cada uno de nosotros y nos va a entregar allí. ¿A quién? Al esposo, a Jesús. Pero no obstante, aquí en la tierra, el reino de Dios que Él ha establecido tiene una función importante donde estamos nosotros. Y yo quiero que me acompañen en el Evangelio de Juan 16, del 7 al 14, donde Jesucristo declara una promesa hermosa para todo aquel que lo ha recibido, para todo aquel que ha sido establecido como cuerpo de Cristo, para todo aquel que ha sido llamado hijo de Dios, que ha pasado de un mundo de tinieblas a un mundo de luz. Y el texto dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, lo enviaré. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo acá? ¿Cuántos son templo del Espíritu de Dios? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo hace obras maravillosas en cada una de nuestras vidas? Resulta, hermanos, que el Espíritu Santo no solamente fue cuando Jesucristo vino a nuestras vidas. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando se formó la tierra, cuando hicieron los cielos y la tierra, no estaba solamente el Padre. Hay una manifestación, hay una conversación, hay un diálogo donde fusionaron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando fue dicho, Dios Padre abrió su boca, declaró el verbo. Y el verbo es Jesús, que se hizo carne y accionó el Espíritu de Dios para que todo fuera hecho. Él se movía ¿en dónde? En la faz de las aguas. Dice: entonces, a través de la palabra, la manifestación del Espíritu de Dios entrelaza el Antiguo y Nuevo Testamento. O sea, no es solamente de ahora, ¿cierto? En el Antiguo Testamento podemos encontrar que el Espíritu Santo vivía, existía sobre los profetas, sobre los grandes hombres de Dios, que no había constituido un cuerpo como la iglesia de hoy, pero había una manifestación viviente del Espíritu de Dios. Había una manifestación real de su existencia desde el Antiguo Testamento, desde la creación. Desde la creación había una manifestación. Dice: su obra se manifiesta a lo largo de la palabra, declarando y guiando al cumplimiento de sus promesas hasta que Cristo venga. El Espíritu Santo es el encargado de manifestar, de mostrar, de mantener la iglesia, de llenar la iglesia, de manifestar la gloria de Dios sobre la iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Cristo venga. Si no hay Espíritu de Dios, si no hay manifestación del Espíritu Santo, ¿qué seríamos nosotros? Necesitamos, no es si queremos, es obligación de nosotros como iglesia buscar la presencia del Señor, buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios. Sin Espíritu Santo no hay obra. Fue manifiesto desde el comienzo de la creación, fue manifiesto desde la creación del mundo. ¿Por qué hoy en día, que fuimos constituidos como templo del Espíritu Santo, lo vamos a dejar por fuera, creyendo que nosotros lo estamos haciendo, cuando no es en nuestras fuerzas, es en el poder del Espíritu de Dios? Es en el poder de la presencia del Señor. Y dice en Génesis capítulo 1 que Dios se presenta el Espíritu Santo como participante en la creación.
Génesis capítulo 1 versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hoy podemos decir que la existencia del Espíritu Santo desde la creación es vigente, que se mueve sobre la iglesia, que se mueve sobre la creación. ¿Cuántos dicen, cuántos creen y cuántos lo declaran que es así? Amén. Dice en Génesis capítulo 41, 38, vemos la manifestación del Espíritu Santo en grandes hombres de Dios, en profetas, en siervos del Señor, que Dios los llamó para cumplir un propósito y para hacer una obra en ese tiempo. Y ahí está en Génesis 41, 38, dice: y dijo el faraón a sus siervos: ¿acaso haréis a otro hombre como este, en quien en quien está el Espíritu de Dios? Está hablando de quién, de José. Desde niño él tenía sueños y revelaciones, y él hablaba a los hermanos y lo calificaron de ¿qué? Ya saben ustedes, no le creyeron, de vanaglorioso, ellos pensaron que José pretendía ser más que ellos, y solamente en su inocencia estaba comunicándole a ellos que tenía visiones y sueños de Dios. Pero el faraón, después del proceso de José, cuando le reveló su sueño, ¿quién se lo dio a revelar? El Espíritu de Dios. ¿Y qué vio el faraón? A un hombre donde estaba ¿qué? El Espíritu Santo de Dios. También podemos encontrar en 1 Samuel 10:10, cuando el Espíritu Santo de Dios vino sobre Saúl. Cuando fue llamado Saúl para ser rey, el Espíritu Santo vino sobre él y fue ungido. ¿Y qué hizo? Profetizó entre los profetas donde estaba. Entonces nos damos cuenta que el Espíritu Santo no es tiempo de ahora, todo el tiempo ha permanecido y se ha mantenido sobre la tierra. Amén. En Ezequiel 2:2 vimos sobre Ezequiel, cuando Ezequiel decía: y vino el Espíritu de Dios y me levantó sobre ¿qué? Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí que me hablaba. ¿Quién estaba hablando con Ezequiel? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. En Isaías 11, capítulo 11 versículo 2 y capítulo 61 versículo 1, Elías habla donde dice: el Espíritu Santo reposa sobre mí. Vemos una manifestación en Joel. El Señor lo llevó a hablar, a declarar, a dar una proclamación del derramamiento del Espíritu Santo. Para los postreros tiempos habrá un derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre toda ¿qué? Carne. Y en Hechos, vamos al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo también lo declara. Porque Pablo conocía la palabra, conocía en ese tiempo el Antiguo Testamento. Y vemos en ese el cumplimiento de Dios. Ya vimos en el Antiguo Testamento, no tomé más textos para que no fuera, ¿sí? Pero vamos al Nuevo Testamento, la manifestación del Espíritu Santo. Cómo Él en Jesús ha cumplido ese mover en este tiempo. Y vemos en el Nuevo Testamento, en Mateos 1:20, cómo el ángel le habla a José y le dice, ¿qué le dice a José? El padre putativo de Jesús, ¿qué le dice? ¿Me regalan el texto, por favor? Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque de lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Qué está haciendo el Espíritu de Dios ahí? Materializando su presencia en Cristo. Está materializando su presencia en Cristo. Está haciéndolo corporar la presencia. Le estoy diciendo: aquí estoy en Él representándolo.
El Espíritu Santo de Dios. Y vemos también en Mateo 3, versículos 16, 17, donde Jesucristo fue bautizado en el río Jordán. Vemos la manifestación del Espíritu de Dios en el Nuevo Testamento a través de Cristo, cuando fue engendrado por la Virgen María, por el Espíritu Santo en la Virgen María, y también cuando fue bautizado en el río Jordán. Mientras Jesús estuvo en ese lapso de tiempo, el Espíritu Santo que engendró a Jesús lo mantenía. ¿Y él qué hacía? Aprender. Lo encontraban en el templo escuchando, aprendiendo todo el tiempo. Pero llegó el momento de que tenía que ejercer el llamado a lo que había venido, y se presentó en el río Jordán y fue bautizado por Juan Bautista. ¿Y qué vemos allí? ¿Qué vemos allí en el río Jordán? Y Jesús después, me regala el texto. Y Jesús después de que fue bautizado, subió del agua. Y he aquí el cielo, ¿qué? Le fueron abiertos. Y vino a él. Y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Vino sobre quién? Sobre Jesús. Vemos otra manifestación del Espíritu Santo de Dios. Otra manifestación del Espíritu de Dios. Ahora vamos a Hechos capítulo 1, donde el mismo Jesús dice: promesa del Espíritu Santo, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y si Jesús, el texto es Hechos capítulo 1, donde es la promesa de ¿qué? Del Espíritu Santo de Dios. Y en Hechos 1, 8 es que la manifestación de la promesa que Jesús había declarado. Entonces, el Señor de una y otra forma quiere a la iglesia empoderarla. De una y otra forma dice: yo estoy allí. Mire, hermanos, la iglesia sin el Espíritu Santo no somos nada. No hay manifestación. Hermanos, conocimiento sin el Espíritu de Dios, sin presencia, no es nada. Podemos conocer la palabra de punta a punta y declararla, pero si no hay presencia de Dios, hermanos, no hay nada. Seríamos una institución más religiosa, moralista, con muchas cosas, pero nada de presencia del Espíritu de Dios. Y Señor está inquietando: si el Espíritu Santo de Dios fue dejado sobre la iglesia, somos templo del Espíritu Santo, tiene que haber una manifestación y tiene que haber libertad en el preso, en el cautivo, en el enfermo, en el endemoniado. Tiene que haber libertad, porque donde está el Espíritu Santo hay libertad. Tiene que haber una libertad. Dice: el Espíritu Santo se recibe por la fe cuando recibimos a Cristo en nuestras vidas. El Espíritu Santo son las arras de salvación con el cual el Señor nos ha llamado propiedad suya, propiedad del reino, y son las primicias para cada uno de nosotros. Pero una cosa es haberlo recibido y otra cosa es vivir en Él y por Él. Una cosa es haber recibido el Espíritu Santo y ser templos, pero otra cosa es vivir por Él y para Él. Si nosotros como iglesia no cumplimos esa función de vivir para el Espíritu Santo y vivir por Él, no estamos haciendo nada. Es solo fuerza humana que estamos nosotros aquí como empujando el carro y al carro lo que le falta es la gasolina para andar. Y nosotros empújelo, pero el carro no prende, hermanos, no prende porque le falta la gasolina. Y la gasolina es la presencia de Dios en cada una de nuestras vidas. Espíritu Santo. Dice: la unidad y la llenura del Espíritu Santo se desarrolla solo en la intimidad. Solo en la intimidad. No es una oración
de Dios. Gracias, sí, aquí me acuesto, aquí me siento. Señor, gracias por mis hijos, por mi casa, por mi comida. Gracias por esto, gracias por aquello. Y todo el tiempo llenamos al Señor de tantas cosas, pero no hay amor, ni hay hambre, ni hay sed por buscar la presencia, por la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos intimidar con Él. Necesitamos tener comunión allí plena con Él. Necesitamos entrar al lugar santísimo, iglesia. Los adoradores y la iglesia, los líderes, los hombres de Dios llamados para un ministerio. No hay ministerio si no hay presencia de Dios. No hay gloria de Dios si no hay presencia de Dios. No hay milagros si no hay presencia de Dios sobre su vida, hermanos. Hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio. Y el precio es ayuno y oración, hambre y sed para ser llenos. Si no hay hambre, no hay llenura. Si no se ama, no se obtiene respuesta. Es amando a Dios. Cuando tú lo amas, tú haces lo que tienes que hacer. Si nos vamos a nuestra parte aquí humana, cuando tú amas a alguien, ¿qué haces tú por conquistarlo? ¿Qué haces? El mejor regalo, el mejor perfume para ellos, la mejor entrega, la mejor habilidad, el mejor trato, la mejor búsqueda. Padre, y nosotros nos conformamos solo con las arras del Espíritu, solo con el toque de la salvación. Nos conformamos con las arras que Dios, sí, soy templo del Espíritu Santo, Él está en mí, pero no hay más. Y cuando está el Espíritu Santo, hay gloria de Dios en la casa. Cuando el Espíritu Santo se mueve, hay bendición, hay liberación, hay sanidad, hay restauración sobre la casa. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo. No podemos estar jugando a ser una iglesia de bendición cuando no pagamos el precio buscando la presencia del Señor. Cuando tú estás lleno, es como la sombra, no es la sombra de Pedro, es la sombra del Espíritu de Dios en su vida. Donde vaya, donde esté en su casa, hay libertad en su casa. Hay libertad. Y cada problema que el enemigo quiera mandar, o que de pronto Dios lo permita, para forjarnos más en la búsqueda, para llenarnos más de Él, para creer más en Él, para esperar más en Él, para ver más la gloria de Él. Todo lo que venga, gloria a Dios. Si hoy estás enfermo, es para ver la gloria de Dios. Si hoy tienes necesidad en tu casa, es para ver la gloria de Dios. Si hoy tus hijos están en rebeldía, es para ver la gloria de Dios. Es para que tú busques más la presencia, la llenura, la dirección, el poder, la autoridad de Dios sobre su vida. No es para eliminarnos, ni para decir, ni para quejarnos, ni para decir, ya no quiero más. No, Señor, yo pensé que esto era otra cosa. Si no hay presencia de Dios, no hay. Si no mantenemos nuestra unidad, nuestra intimidad con el Espíritu Santo, no vamos a pasar al segundo nivel. Esta iglesia tiene una promesa. Y esta iglesia es una iglesia de bendición. Esta iglesia es una iglesia revestida del poder. Pero el Espíritu Santo de Dios no obra en las paredes, no obra en las sillas. El Espíritu Santo obra a través de tus hijos que buscan, que aman y que buscan la presencia y la llenura del Señor. No solo es leer la palabra es logos. Es buscar el rema, es buscar el Kairos de Dios, es buscar esa presencia que lo mueve todo, que lo hace todo. No es en nuestras fuerzas, es en el poder del Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo el dueño de la iglesia. Él fue dejado y establecido para manifestar la gloria de Dios, para cumplir con el propósito que Jesucristo dejó sobre la iglesia. No es usted, no es su título, no somos nosotros. Yo soy el vaso, usted es el vaso. Si el vaso está limpio, se dispone, habrá vino nuevo, habrá aceite fresco, habrá llenura del Espíritu de Dios. Si no, no. Porque Dios no echa vino nuevo en odres viejos, ni echa aceite fresco
en odres viejos. Sácalo viejo y empiece a llenarse de la presencia del Señor. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios de victoria. Dios no es un Dios de mitos ni de leyendas. Es un Dios real. Su Espíritu Santo es real. Él sustenta la iglesia. Él llena la iglesia. Él es el que sana al enfermo. Él es el que trae palabra de revelación, palabra de ciencia. Él es el que unge al hombre y a la mujer. Pero cuando hay intimidad, cuando hay llenura, cuando hay presencia, serás levantado como estandarte. Serás lleno de la gloria de Dios, y los milagros y los prodigios quedarán atrás, y tú caminarás y verás la gloria de Dios. La gente dirá: el Nazareno anda con él, el Espíritu Santo está en él. No necesitamos nosotros ser en nuestras fuerzas. Solo créalo, recíbalo, llénese de él y busque la fuente que es la que hace que esto suceda. No es porque yo soy bonito, o no es porque tengo mucho conocimiento. No, la palabra fluye, pero si el Espíritu Santo no está, no marca, no hace la obra, no sana, no restaura, y sería seco. Amén. El Espíritu Santo es el que da los dones, los ministerios en la iglesia. Él es el que llama. Y todos, hermanos, todos los que estamos aquí somos llamados a cumplir con la gran comisión. A cumplir con la gran comisión. A cumplir con la gran comisión que está en Mateo 28, del 16 a 18. Dice el Señor que seremos revestidos del poder de lo alto para ir a cumplir ¿con qué? Con la gran comisión. Y también en Hechos de los Apóstoles, Él da una promesa que cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, seremos revestidos del poder de lo alto. Seremos llenos de la gloria de Dios. No para vanagloria, no para ufanarnos, no para crecernos, sino para ser cada día más humildes y más dependientes de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Dependencia, humildad, humildad. Que no seamos nosotros, escondámonos allí detrás de Jesús. Que donde quiera que vayamos nosotros, no seamos nosotros, sino Él delante de nosotros. Que haya una manifestación del Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo, Dios en su palabra dice que Él honra al que lo honra, y la mejor honra que le podemos dar al Señor es buscarlo allí de presencia al Señor. Es estar allí de rodillas, es pasar la prueba, las horas buscando la presencia del Señor. Jesucristo siendo Dios, Dios mismo encarnado, pagó el precio por la presencia del Padre en su vida, por la presencia del Espíritu de Dios en su vida. Fue bautizado en el río Jordán, y cuando fue a cumplir, a empezar su ministerio, ¿qué hizo? Lo llevó el mismo Espíritu de Dios al desierto a ser probado. Y en esa prueba salió ¿qué? Relevante, salió victorioso, porque predominó la naturaleza divina que había en él siendo hombre, y lo hizo vencedor. Y no cayó en la tentación ni en las trampas del enemigo. Se mantuvo firme. Se mantuvo firme porque buscó la llenura. Aunque fueron 40 días de ayuno, no convirtió la piedra en pan para saciarse. Él sabía que el saciar su alma era la presencia del Señor. Era la presencia de Dios. Entonces no podemos nosotros esperar que así quieticos y bonitos vamos a alcanzar lo que Dios ha prometido para nuestras vidas. El liderazgo, los adoradores, todos los que estamos en esta casa tenemos sobre nuestros hombros la responsabilidad de un Pentecostés en este lugar.
Todos tenemos la responsabilidad de estar en unidad y en clamor y en la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo para que haya un Pentecostés. El Pentecostés no solamente fue allí cuando inició la iglesia revestida del poder. El Pentecostés tiene que ser constante. Todos los días en nuestras vidas tiene que haber un Pentecostés. Todos los días en esta casa tiene que haber un Pentecostés, iglesia. Somos llamados a eso. Somos llamados a eso. A promover el Pentecostés sobre las vidas. A traer salvación, a traer libertad. A traer vida sobre las vidas, sobre las almas. Esa es la iglesia de Cristo. A eso fue que Dios nos instituyó en este lugar. Ese es el reino de los cielos. No es porque no seas capaz, porque no tenga estudio, porque no es que yo no puedo, no. Si eres falto de bajo estima, métase allí. Le habla a una persona que no era capaz de pararse en un púlpito, ni siquiera dar una oración, ni una lección en público. Le habla a una persona que tenía una bajo estima por el piso, que mi carácter fue mal formado por el trato, por la vida, por las circunstancias. Y yo pensé que el no dejarme, el tener un mecanismo de defensa y no dejarme de las cosas, era fuerte, era valiente. No, hermanos, el ser grande, el ser fuerte, es reconocer de dónde viene la grandeza. Es reconocer de dónde venimos y quién es el que está con nosotros y la obra que ha hecho en nuestras vidas. Él, después de que yo no podía hablar, mírenme, y le doy la gloria y la honra, porque cuando yo conocí de Él, yo entendí que tenía un paracleto, que tenía un ayudador, que Jesucristo se había ido, pero que había dejado su presencia en mi vida, y que Él era mi sanador, el que podía sanar mi alma, el que podía sanar mis pensamientos, mi mente, el que podía cambiar este chip que fue mal grabado y volverlo a regrabar con su palabra, con sus promesas, con todo lo que es Él en mi vida. Es una dependencia. Si no aprendemos a depender de la presencia del Espíritu Santo, no vamos a alcanzar ni a lograr las cosas. Esta iglesia ha sido llamada no por el liderazgo y solamente el pastor. Toda la iglesia tiene que estar comprometida, porque ese es el llamado de Dios, hermanos. Somos templos todos del Señor. Todos tenemos que buscar esa presencia. Si nos unimos en ese propósito de buscar la presencia en ayuno y en oración, no para tener más conocimiento, no para vanagloria, sino para ver la gloria de Dios en este lugar. Para ver la gloria de Dios en este lugar. Unidos en el Espíritu, porque Él trae unidad. Él es unidad. Bajo un propósito, bajo una visión. Y el Señor dice, hermanos, es importante como hijos y como iglesia que nos movamos en la búsqueda constante de la llenura del Espíritu Santo para nuestras vidas. Es tan vital la vivencia del Pentecostés en la iglesia que sin ella solo seríamos una institución humana, moralista, ética, religiosa, pero humana. Nada de manifestación del Espíritu de Dios. Y yo creo que de pronto podemos ir y pensar, bueno, nosotros hemos orado para que el Señor se manifieste, tenemos una promesa grande sobre este lugar, pero de pronto no hemos hecho. No ha habido ese amor porque esa promesa se cumpla. Y yo soy parte de esa promesa. Usted es parte de esa promesa. Somos parte de esa promesa. El liderazgo es parte. El hombre, la mujer que ha sido llamado por el Señor es parte de esa promesa para ser provocadores de un Pentecostés en este lugar. ¿Cuántos se gozan en el Señor en esta noche? En esta mañana, en esta mañana. ¿Qué nos diferencia a nosotros de una institución humana? ¿Cuál es la diferencia de nosotros como iglesia
de una institución humana religiosa, moralista. ¿Cuál es la diferencia? Dice, lo que nos diferencia entre la iglesia del Señor Jesucristo y cualquier otra institución es la presencia viva del Espíritu de Dios. En el primer culto no dije esto, pero luego el Señor me lo trae. Cuando yo conocí del Señor, mi esposo pertenecía a una organización que se llama Subud, Susila Bodhidharma, Dios no sé qué, no me acuerdo más. ¿Sí? Y ellos creían, y aún los que practican eso creen, que Latihan, quedar sin pensamiento, sin corazón, sin emociones, era adorar a Dios. Y resulta que la palabra dice que a Dios se ama con la mente, con el corazón, con el alma, con todo su ser. Y allí practicaban eso. Ellos están convencidos que buscan a Dios y que oran a Dios. Pero no sucede nada, no hay nada. Solo moralistas piensan que a través de eso alcanzan con el Señor. La meditación trascendental, yoga, todos son instrumentos del diablo para mantener la gente sometida en eso, pensando que con eso trae la presencia del Señor. No, la presencia de Dios es redondilla, con su entendimiento, sabiendo qué es lo que está haciendo, con amor en el corazón por la pasión y el hambre que tiene por la presencia del Señor. Aquí no hay yoga, aquí no hay Latihan, aquí no hay religión de ninguna clase. Aquí es la presencia viva del Espíritu Santo. Es un Pentecostés que tenemos que a partir de hoy empezar a vivirlo, a traerlo sobre este lugar. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Los veo muy callados. La razón de la iglesia y su existencia en la tierra es testificar del Señor Jesucristo y de su reino. ¿Cuál es la razón de la iglesia? ¿De quién? ¿Y quién es la iglesia? Entonces, ¿cuál es nuestra razón? Vivir por Él y para Él, testificar de Él. Amén. El día del Pentecostés fue el día de empoderamiento de la iglesia. Y a partir de ese momento la iglesia quedó bajo la supervisión, dirección, control, gobierno y poder del Espíritu Santo de Dios. No es mi poder, no es mi autoridad, no es mi gobierno, no es mío, es del Espíritu de Dios. Y si yo no le doy a Dios la oportunidad de moverse en mi vida para su reino, no estoy cumpliendo con el propósito. ¿Somos iglesia? Bueno, ¿somos iglesia del Señor Jesucristo? ¿Somos templo del Espíritu de Dios? ¿Cuál es nuestro propósito? Testificar. El Espíritu Santo a través de cada uno de nosotros testifica de la presencia del Espíritu Santo y establece el gobierno, la dirección y el control sobre la tierra. Sobre la tierra. Por eso la palabra de Dios dice que la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. Pablo le decía: Señor, quita de mí este aguijón. ¿Y cuántos de nosotros a veces no caemos en eso? Señor, mira este problema, quítamelo. Señor, ¿por qué a mí? Y nos volvemos queja cuando le decía: Señor, gracias. Porque el Señor le dijo a Pablo: bástate de mi gracia, porque en mi gracia lo tienes todo. En la gracia se perfecciona el Señor. En nuestras debilidades se perfecciona el Señor. Por eso dice: bástate
de mi gracia. ¿Qué quiere decir? En mi gracia te lo he dado todo, iglesia. Te he dado poder, te he dado autoridad, te he dado gobierno, te he dado todo para que lo ejerzas aquí y se empodere en el lugar donde nosotros estemos. Empoderarnos del poder de Dios y hacerlo vivo. No es un Dios efímero, es un Dios existente. Es un Espíritu de Dios que está latiendo por un corazón que anhele llenarse de su presencia. Es el Espíritu de Dios que está allí diciendo: yo quiero contigo, iglesia, yo quiero, ábrame, búscame, busca la llenura, busca mi presencia. Tengo muchas cosas. ¿Sabes una cosa? En la gracia de Dios, que es la salvación, que es por gracia, es un paquete completo que Dios ha establecido sobre tu vida, sobre tu vida, sobre tu vida y sobre cada uno de nosotros. Es un paquete, hermanos, que viene todo, y lo único que de pronto nosotros hemos destapado es el de la salvación, pero hay más ahí en ese paquete. Hay regalos que tienes que destapar, pero solo los descubre cuando están en la presencia del Señor, porque en la presencia del Señor es donde hay revelación, donde hay ciencia, donde hay manifestación, donde Dios te unge, donde Dios te llena, donde Dios pone vino nuevo, donde Dios pone aceite fresco, donde Dios hace odres y los llena. Es en la presencia del Señor, y ahí están los regalos. ¿Quieren destaparlos? ¿Quieren saber cuántas cosas hermosas hay en ese paquete? Destápenlo buscando la presencia del Señor. Tienes un llamado del Señor y no ves respuesta. Busque la presencia del Señor. Llénese. Si no hay hambre, no hay llenura. Si no hay búsqueda de la presencia del Señor, no hay nada, hermanos. Seríamos una institución religiosa, moralista, igual que cualquiera afuera en el mundo. Sin la presencia del Espíritu Santo, sin la manifestación del Espíritu de Dios, teniéndolo allí todo para nosotros. Dios está llamando a una iglesia llena, revestida, y el Pentecostés no fue en ese entonces solamente, iglesia. No fue solamente para el comienzo de la iglesia. Ha sido instituido hasta el día de hoy, hasta que Cristo venga sobre la iglesia. Porque los milagros, las sanidades, las restauraciones, las liberaciones todavía están vigentes, porque el Espíritu de Dios está sobre la iglesia. Entonces el Señor te pide: vamos a hacer un Pentecostés. Vamos a buscar ese Pentecostés en esta casa. ¿Cuántos se comprometen a buscar ese Pentecostés, a unirse con el pastor? El pastor en el primer culto dijo que la palabra estaba en unidad, porque eso lo había puesto Dios en el corazón de él. Que esta palabra que el Señor me había dado estaba en unidad con lo que el Señor había puesto sobre él. Llevar una iglesia a un mover sobrenatural, porque hemos sido llamados a vivir en lo sobrenatural. Es una iglesia revestida para vivir en lo sobrenatural. En lo sobrenatural. Aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Aunque militamos aquí, no lo militamos en nuestras fuerzas, lo militamos en el poder del Espíritu Santo. Habrán dificultades, las hay, pero delante del Espíritu va en nosotros y somos más que vencedores, porque el Espíritu Santo nos ha llamado a ser más que vencedores. Dice acá, el día del Pentecostés fue el día de empoderamiento de la iglesia. Y a partir de ese momento la iglesia quedó bajo la supervisión de él. El conocer y saber no nos da a entender que solo se trata de experiencias espirituales ocasionales, sino una vivencia plena y llena del Espíritu de Dios. El conocer de la palabra y el conocer lo que Dios tiene para nosotros, el momento que vivimos, no solamente son momentos así, tiene que ser permanente. La vivencia del Espíritu Santo tiene que ser permanente.
permanente. Diga, la vivencia del Espíritu Santo tiene que ser permanente. El fuego del Espíritu de Dios del Pentecostés tiene que arder en tu corazón. Tiene que arder. Es la única forma de poder ser testigo del Señor. Yo los invito, iglesia. ¿Cuántos son bautizados en el Espíritu Santo? ¿Cuántos no son bautizados en el Espíritu de Dios? Los que no son bautizados tienen que anhelarlo, amarlo, quererlo dentro de su ser para que se haga manifiesto en sus vidas. Ese bautismo es el sello, y así como Jesucristo fue bautizado en el río Jordán y vino sobre él el Espíritu de Dios, también en ti tienes que provocar eso, tienes que provocarlo. Él quiere, el Espíritu Santo quiere. Tú eres el vaso, el que decides si lo amas, si lo quieres, si lo anhela, si lo necesita en tu vida. Yo quiero que pasen aquí los que quieran un toque del Señor, los que hoy se dispongan a partir de hoy a hacer un Pentecostés en este lugar. Yo quiero que se levanten en sus pies, por favor. Iglesia, levántense. Y si quieren pasar aquí, el altar está dispuesto. El altar está dispuesto. No sé usted qué es lo que tiene en el Señor, pero le pido por favor no pierda esta oportunidad. No es Omaira, no soy yo, no es el hombre. Y si eres promotor de la presencia del Espíritu Santo, si eres promotor del avivamiento que Dios proyecta para este lugar, si quieres ser parte de eso, hermanos, no se quede sentado, por favor. No se quede sentado. Si quieres ser parte del Pentecostés que Dios empieza a derramar en este lugar, dile: Señor, yo quiero.